Bendiciones a todos, hermanos, buenas noches. Hoy día lunes vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Samuel. Hoy día nos ha tocado el capítulo 11. Previamente, como siempre, vamos a recordar el capítulo anterior que vimos cómo Saúl es ungido como rey de Israel. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para recordar y entender bien la importancia de lo que significa esa unción. Porque todo creyente tiene que saber, tenemos que saber lo que significa realmente ese acto tan importante de Dios mismo, ¿no? Que fue también derramado esa unción en la vida de Saúl y de muchos otros reyes, ¿no? Y también en nuestras propias vidas. Tenemos que tenerlo claro y no conformarnos con tener solo una idea sobre eso. Y busqué lo que significaba desde esos tiempos en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Y leí que se ungía ceremonialmente a los sacerdotes y decía que también a los reyes como una señal de la designación oficial al cargo y como símbolo del poder de Dios sobre ellos. También decía que esta acción estaba cargada de un elemento de sobrecogimiento, es decir, con temor santo, asombro, admiración, ante el reconocimiento de la grandeza de Dios. Como vemos, podemos entender que era algo y es algo muy importante. Y también recordar que el propósito de la unción de Saúl fue primeramente el dedicarlo a Dios para la tarea especial a la cual Dios lo había llamado. Y también fue para impartirle gracia, dones y poderlo capacitar así para esa tarea que Dios le había asignado. Y así es como, recordemos, se le llamaba a Saúl el ungido de Jehová. Qué importante, ¿no? Qué importante título, precioso título. Pero también recordemos que así es como hoy en día Dios procede con cada vida, con cada creyente que se decide aceptar ese llamado de Dios. Así Dios nos quiere ungir también a nosotros, con ese mismo Espíritu Santo, para que de esa manera y solo así podamos llevar a cabo cada servicio, cada tarea, cada responsabilidad que Dios nos tiene ya asignado, como nos recuerda en 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 21 y 22, que nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos ha sellado y es ese sello que representaba, ¿no? Que nada podía ser manipulado, hablando de un objeto en sí, pero hoy ese sello representa al mismo Espíritu Santo, que hoy como seguidores de Cristo está sobre nosotros. Dios lo ha puesto para identificarnos y para protegernos. Pero también nos habla de que nos ha dado las arras del Espíritu. La palabra arras es la palabra que quiere decir un depósito. Se nos ha dado el Espíritu Santo como un depósito, un adelanto por la plenitud de lo que Dios hará. El Espíritu Santo es una garantía de las cosas más grandes que Dios tiene para nosotros. Esto sé que muchos se acuerdan porque esto también ha sido hace poco predicado en nuestra iglesia. Esto es porque el Señor nos viene hablando sobre este tema que de verdad es para meditarlo. Y ese Espíritu de Dios que nos ayuda también a poder perseverar en este caminar. Y así fue como ungió a Saúl Dios y nos unge hoy en día a nosotros, ¿verdad? Para poder también, no olvidemos, evangelizar, para que nos pueda revelar su palabra y mucho más, solo a través de Cristo. Es importante
hermanos, recordar que no es en nuestras propias fuerzas, no es con conocimientos naturales, porque esto es algo espiritual. Y así como Saúl se dispuso inicialmente, ¿no?, a obedecer y a servir al Señor, también nos recuerda el Señor sobre esto en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis nos está diciendo que tenemos la unción. Juan aquí se refiere a la unción común que pertenece a todos los creyentes, los seguidores de Cristo. Esta es la unción que hace posible ese discernimiento para aquellos que lo buscan y que solo es posible en el Señor, no en otras cosas o personas. Por eso hemos leído que dice, y conoceréis todas las cosas, solo a través de Dios. Entonces, solo por la unción a los verdaderos creyentes, dadas por esa unción por el Espíritu Santo mismo, podemos conocer la verdad. Eso no quiere decir que ya no necesitamos que se nos enseñe o se nos explique más, que ya es suficiente. No podemos andar solos y ser enseñados solamente en nuestro tiempo de leer la palabra. No, porque es necesario que estudios como estos, las prédicas, también es parte de lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere revelar. Es donde vamos a conocer más esa verdad del Señor. Así como Saúl, hoy, hermanos, bajo ese nuevo pacto, como verdaderos seguidores de Jesucristo, nosotros somos ungidos por el Espíritu de Dios, como esos sacerdotes y reyes. Ahora, hermanos, después de recordar o entender un poquito más esta gran verdad, ese privilegio que fue dado a Saúl como rey de Israel, sé que vamos a entender más este siguiente capítulo 11 con la ayuda del Señor que nos ha tocado hoy día. Señor, te pedimos que esta enseñanza, Señor, realmente abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, nos disponemos esta noche a escuchar tu voz, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Entonces recordemos que vamos a empezar este capítulo, hermanos, sabiendo que vamos a ver ahora un Saúl como rey ungido por el Señor. En este capítulo 11 está titulado como Saúl derrota a los amonitas. Aquí vamos a ver esa gran victoria de Saúl en Jabes de Galaad, en esa ciudad. Por supuesto, después de esa gran unción dada a Saúl por el Señor. Y veremos ahora qué sucede en este capítulo 11. Vamos a leer en los primeros 2 versículos, el 1 y el 2, donde veremos a este enemigo Najas dar un ultimátum a una ciudad israelita. Mejor leamos, dice: Después subió Najas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Najas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Najas amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Este enemigo amonita llamado Najas, busqué y este nombre, ¿saben lo que significa? Horrible, significa serpiente o víbora. Este enemigo era realmente malvado. Él llega a esta ciudad de los israelitas, a Jabes de Galaad, que recordaremos en nuestro estudio del libro de Jueces en el capítulo 21, vimos también
cómo en esta ciudad de Jabes fueron asesinados sus habitantes por un ejército israelita, a excepción de 400 mujeres, recuerdan, que se convirtieron en esposas de benjamitas. Pero se les dio muerte a la mayoría, en esta ciudad, a la mayoría de los israelitas. Jabes de Galaad, recordemos que en esa ciudad se negaron a aliarse. ¿Por qué sucede esto? Porque se negaron a aliarse con su propio pueblo de Israel contra los de Benjamín. Entonces se consideró un pecado el que no quieran aliarse con Dios mismo, todo el pueblo, ¿no? Juntos. Esto lo estudiamos en la historia de Levita y su concubina. Pero ahora, como leímos, volviendo a esta misma ciudad de los israelitas de Jabes de Galaad, veremos su condición y cómo reaccionan ante la llegada de este enemigo amonita. Cabe aclarar que en esta ciudad que estamos estudiando no se encontraba Saúl. Él estaba en ese tiempo estaba en otra ciudad que veremos más adelante. En estos primeros versículos leídos, hermanos, vimos cómo este enemigo, Najas, llegó muy decidido, ¿no? Y confiado, cercando la ciudad. Y cómo primeramente da esa advertencia, semejante advertencia, ¿no? Llena de maldad a los israelitas, para que de esa manera no puedan ser derrotados. Esa era su condición. Y vamos a ver la reacción de los israelitas ante esto que les propone el Jasen, el mismo enemigo. ¿Y cómo reaccionaron? Le hicieron un pedido al enemigo y que muestra la real condición en que estaba este pueblo de Dios. Porque como leímos, todos los de Jabes le dicen al enemigo: haz alianza con nosotros y te serviremos. Esa fue la respuesta. Esto demostraba claramente, lógico, el temor de los israelitas de ser asesinados, ¿no? Es decir, ellos ya se sentían rendidos ante una amenaza de esa magnitud. Y no era para menos, pero solo se les ocurrió proponer una alianza, un acuerdo con el mismo enemigo y llegar con tal que no los mate. Ellos lo que estaban diciéndoles: no importa, llegamos a ser siervos tuyos, le decía al enemigo. Y por supuesto que el enemigo les contesta astutamente, como hemos leído, ¿no? Que él solamente haría esa alianza con ellos si los israelitas mismos dejaban que a todos se les saque el ojo derecho. Y era que este enemigo, si vemos, lo que realmente quería era doblegarlos a los israelitas a través del temor. También dejarlos totalmente incapaces de poder pelear o ganar alguna batalla. Porque sabemos que de esta manera, naturalmente con un solo ojo, es muy difícil. Habría una gran desventaja como guerreros. Y aún en un buen desenvolvimiento para una vida diaria. Sabemos que no es fácil eso, que era imposible ante una situación como la que proponía este enemigo, ¿no? Hermanos, sabemos, como bien nos recuerda hoy el Señor en Juan 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor nos dice que Él ha venido para darnos vida y para tenerla en abundancia, ¿no? Todo lo contrario. Así es como este enemigo se acercó al pueblo de Jabes. Y así es como tenemos que tener presente que muchas veces también el enemigo se va a acercar a nosotros. Pero sabemos que no puede hacernos nada sin nuestro consentimiento, primeramente del Señor, pero también si nosotros se lo permitimos o no.
es muy importante eso, ¿no? Él nos va a tentar, Él va a querer que nos rindamos, y solamente es posible si nosotros le abrimos puertas, dándole oídos al enemigo, acercándonos a lo malo, aún sabiendo que no debemos, ¿no? Que nos puede llevar a pecar esto. Él va a intentar que le sirvamos como como también quería hacerlos, ¿no? Siervos de él mismo, a los del pueblo de Jabes. Y va a intentar igual intimidarnos, asustarnos para que nos rindamos a él. Él quiere cegarnos. Y si no puede cegarnos completamente, nos va a cegar parcialmente también, ¿no? Como ese verlo espiritualmente, como Él quiere hoy en nuestras vidas, que estemos ciegos ante la verdad. Pero ahora veremos que ante esta terrible condición que les ponía este enemigo a los israelitas, para llegar a una alianza y que de esa manera se puedan salvar, vamos a ver la respuesta de los ancianos mismos de ese pueblo de Jabes. ¿Qué respuesta le dieron a Najas, a este enemigo? Vamos a leer el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Podemos pensar que lo que querían los ancianos era también ganar tiempo para poder tomar una decisión de qué hacer ante esta propuesta de Najas, ¿no? Y así pensaron que este plan podría tal vez ayudarlos y buscar ayuda, ¿no? En ese tiempo en las ciudades, otras ciudades israelitas. Pero realmente vemos que estos ancianos y el pueblo no hizo lo correcto, lo que tenía que hacer inmediatamente, que era acudir primeramente a Dios en oración y humillarse con todo el pueblo, arrepentidos, y poder esperar la respuesta de Dios, su guía. Y más bien le dicen al enemigo que si no había otra posibilidad, bueno, ahí ya podía hacer el enemigo lo que quería con ellos, ¿no? Entonces ellos ya estaban dudando realmente, el pueblo ya estaba dudando de alguna salvación de parte de Dios. Esto de alguna manera reflejaba ese alejamiento que tenían con Dios. Ellos ya no tenían esperanza, tenían muy poca esperanza realmente. Y así leímos que los de Jabes, los de esa ciudad, iban a enviar, ¿verdad? Leímos mensajeros por ayuda a otros territorios de Israel. Y así fue. Najas, este enemigo, se los permitió. Tal vez al ver a un pueblo que no le atemorizaba a ellos para nada, ¿no? No representaba ningún peligro alguno para el enemigo. Ellos más bien estaban, el enemigo y los demás estaban confiados, seguros ante la condición que se encontraban los del pueblo de Jabes, ¿no? Como muchas veces, hermanos, el enemigo que está atento a nosotros y a nuestra condición espiritual por sobre todo, quiere y va a tomar alguna ventaja para lograr sus planes contra nuestras vidas. Si no velamos y si nuestras vidas quedan expuestas, si no echamos raíces, en pocas palabras, profundas, esas raíces en el Señor. Recordemos esto en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, que el Señor nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, nos dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Creo que claramente nos guía el Señor, nos advierte, nos guía, y es para tener esto siempre presente, hermanos.
Ahora continuaremos viendo cómo Saúl se entera de este terrible acontecimiento en Jabes de Galaad. Leamos los versículos 4 y 5. Dice, llegando los mensajeros de Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al esparcirse los mensajeros por todo Israel, vemos que llegaron a Gabaa, la ciudad en que vivía Saúl. Después de que Saúl escucha esta terrible situación en la que se encontraba esta ciudad de Jabes, dice que todo el pueblo alzó su voz y lloró. Recordemos que Saúl ya había sido ungido y reconocido como rey, y ahora, regresando, ¿no?, en este caso del campo, se entera de esta situación por los mismos mensajeros, ¿no? Saúl aquí actúa sabiamente. Espera el momento en que Dios le tenga que decir algo por hacer como rey y en el tiempo correcto. Y veremos qué sucede cuando estos mensajeros le detallan lo sucedido en Jabes, cuando le detallan todo a Saúl mismo. Y cómo el enemigo amonita los tenía cercados. Y aquí vamos a ver cómo Saúl, en los versículos siguientes, cómo Saúl se enfurece por lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel, ¿no? Vamos a leer mejor los versículos del 6 al 8. Dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira y en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Aquí primeramente vemos que esa ira de Saúl fue una ira buena, podemos decir, porque fue una expresión propia del mismo Espíritu de Dios, ante una preocupación justa. ¿Por qué? Porque era por la causa del Señor ante su pueblo. Y como leímos, al ver tanta maldad contra el pueblo de Dios, aquí tenemos que recordar que muchas veces vamos a tener seguramente que tomar una actitud o una reacción. Podemos pasar por una reacción así, ante un celo santo, como por ejemplo ese celo que muchas veces hemos sentido o lo vamos a sentir por la casa de Dios misma, por nuestra iglesia misma. Por ejemplo, al ver cualquier amenaza, ¿no?, que pueda infiltrarse, esas enseñanzas falsas o divisiones que se puedan levantar en nuestra iglesia, puedan dañar o contaminar la vida de nuestros hermanos y las de nosotros también. Y vamos a sentir seguramente ese celo santo por defender la verdad. Vamos a mostrarlo seguramente con una actitud así firme, defendiendo con fervor, comprometidos con el Señor. También podemos recordar cuando Jesús expuso a los cambistas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los atrios del templo al comienzo de su ministerio? Sus discípulos recordaron este mismo pasaje que sucedió en el Salmo 69:9 está. Y esto también está en la historia en la que Jesús purifica el templo, con ese título, ¿no? Está en Juan capítulo 2, versículo 17, que dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Saúl, como rey ungido, estaba siendo dirigido para tomar acciones necesarias, donde Dios mismo estaba dirigiéndolo con sabiduría y estrategia. También leímos que Saúl, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Al hacer esto, Saúl estaba enviando una clara amenaza para el pueblo de Israel. Lo que parecía alguna amenaza sangrienta, no. Saúl quería dejar claro que no podía el pueblo fallar a levantarse y defender la causa de Dios. Ellos tenían que unirse, ¿no? En ese momento. Porque si no, eso sería un pecado y sería castigado como un pecado. También leímos que cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Se logró eso. Saúl estaba con la ayuda de Dios logrando eso en el pueblo. Entonces, digamos que esa amenaza que Saúl les estaba dando al pueblo de Dios dio resultado. Cuando esos pedazos de carne de buey que llegaron como entrega especial, todo Israel supo ahí que había un líder en Israel que debía ser tomado en serio. Ellos sabían que Dios los estaba llamando a hacer algo sobre esa crisis que estaba pasando en Jabes Galaad. Y sobre esto ahora veremos, después que este pueblo despierta y se levanta, vamos a ver la derrota de Najas, de este enemigo amonita. Vamos a leer los versículos 9 y 11. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Claro, ellos sabían que tenían alguien para defenderlos, ¿verdad? También hemos leído que iban a salir para que hagan con ellos todo lo que bien les parecieren. Aquí vemos que ellos engañaron a Najas. Hablaron como si fueran a rendirse ante él, para que su ejército no estuviera preparado para entrar en batalla. Saúl era un hombre de buena estrategia, esa estrategia militar que se necesitaba, ¿no? Planeó el ataque antes de que comenzara la batalla, como vemos. Y así fue que a través de esas acciones de Saúl y con la bendición de Dios, la victoria fue total. Najas y su ejército fueron completamente derrotados y la ciudad de Jabes Galaad fue salvada. Continuando, veremos en la coronación de Saúl, esa coronación que hubo, y cómo también él muestra misericordia a sus antiguos oponentes. Vamos a leer los versículos 12 y 13. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, después de esa gran victoria, ¿no? ¿Quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Recordemos que en el versículo 10, donde fue ungido Saúl, en el capítulo 10, donde fue ungido Saúl, vimos que también había un grupo de hombres perversos que no estaban de acuerdo con él como rey. Y en el versículo 27,
que hemos leído, vamos a recordar lo que dice, que hemos leído del capítulo 10, capítulo pasado, ¿no? Vamos a recordar lo que dice, lo que decían algunos perversos, ¿no? Que decían, ¿cómo nos ha de salvar este? Y dice que le tuvieron en poco. Ese versículo ya es que hemos estudiado en el capítulo pasado, ¿no? Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces vemos que ahora, en ese momento de gran victoria, los que apoyaban a Saúl querían exponer y asesinar a los que no lo habían apoyado como rey anteriormente. Sin embargo, la respuesta de Saúl ante el pueblo fue: no morirá hoy ninguno. Saúl vemos que sabiamente supo que este no era momento de tomar venganza de sus oponentes, no. Entonces, vemos que Satanás mismo, habiendo fallado en el ataque a través de Najas, ahora intentaba atacar a Israel, incluso en la victoria. ¿Y cómo? Dividiendo a la nación unos contra otros. Hemos visto también, hermanos, muchas veces seguro, cómo el enemigo mismo nos quiere hoy atacar, también de cualquier manera que sea posible. No olvidemos que tenemos un Dios que todo lo ve y que nos ha dicho en el libro de Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Vamos a recordar cuando Pedro le responde ante la pregunta de quién creía realmente que era Jesús. Y cómo en plena convicción Pedro le responde que él, Jesús, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leerlo, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos, hermanos, que la puerta del Hades representa a Satanás mismo y toda la maldad del mundo que se esfuerzan por destruir a la iglesia de Jesucristo, a nuestra iglesia. Jesús mismo predijo que muchos se apartarán de la fe, y lo estamos viendo. Pero el Señor nos quiere decir que la iglesia no será destruida, la iglesia de Jesús no será destruida, aunque Satanás haga lo que haga, porque siempre Dios tendrá un remanente de creyentes que permanecerán fieles al Evangelio, ese Evangelio original de Cristo, como verdadero pueblo de Dios. Que ese pueblo que se levantará con el poder del Señor contra el pecado y todo aquello que quiera destruir a su iglesia hoy también. Y sabiendo esto, hermanos, ahora, continuando ante esa gran victoria sobre el enemigo que tuvo el pueblo sobre ese enemigo amonita, aquí vemos que Saúl era el hombre que Dios levantó para alcanzar la victoria. Y Saúl mismo dijo, en el versículo que hemos leído, dice que él dijo: Jehová ha dado salvación en Israel. Fue Dios quien dio la salvación y Saúl fue lo suficientemente humilde para reconocerlo. Y así vemos un gran ejemplo de Saúl de humildad, que nos recuerda también el no querer robarle la gloria a Dios en ninguna de sus victorias en nuestras vidas. Porque todo viene de su buena mano, hermanos, y de su gran misericordia inmerecida hacia nosotros. Y ahora finalmente veremos cómo Saúl es aceptado como rey por toda la nación. Vamos a leer estos dos versículos finales, el 14 y el 15. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová,
y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Samuel aquí sabía que el pueblo no estaba completamente con Saúl cuando fue proclamado rey en Gilgal. Esto lo vimos en Primera de Samuel, el capítulo 10, ¿no? El capítulo pasado. Así que sabiamente Samuel ve este tiempo de victoria que estaba pasando como una gran oportunidad estratégica, ¿no? De renovar allí el reino de Saúl. Porque ahora sí todo el pueblo estaba unido ante esa decisión. Y hemos leído así que invistieron a Saúl en esa ciudad de Gilgal. Entonces, no significa que Saúl no hubiera sido rey antes, no, él fue ungido como rey, en el capítulo pasado lo vimos, y reconocido como rey por la mayoría. Sin embargo, había un sentido en el que Saúl no era rey hasta que prácticamente toda la nación lo reconociera como tal. Pero hermanos, nosotros, no olvidemos, tenemos una gran realidad hoy en día para meditar siempre. Y encontré este precioso comentario que nos recuerda lo siguiente: Jesús es nuestro Rey. El Padre lo ha ungido y lo ha establecido en su santo monte, y nosotros gozosamente hemos estado de acuerdo en esta designación y lo hemos hecho Rey. Pero algunas veces nuestro sentido de lealtad y devoción decrece. Insensiblemente nos desviamos en nuestro extenuante esfuerzo de actuar siempre como somos sus súbditos devotos. Por lo tanto, necesitamos de vez en cuando renovar el reino y reverentemente hacerlo rey delante del Señor. Hay un sentido en el que podemos consagrarnos solo una vez, pero debemos renovar nuestros votos con frecuencia. Eso decía este comentarista Meyer. Pero este capítulo, hermanos, nos lleve finalmente a meditar y tener en cuenta algo importante día a día. Como dice la palabra de Dios, y es el examinarnos si realmente estamos caminando como esos verdaderos creyentes. Pablo sabía que ese era el problema de la ciudad de Corinto. Ellos criticaban a Pablo y erraron en examinarse a ellos mismos primero. Por eso el Señor nos sigue hablando hoy sobre esto tan importante en 2 de Corintios, que dice, 2 de Corintios capítulo 13, 5, dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Con eso nos quedamos, hermanos, con esta importante palabra para meditar. Que Dios los bendiga. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad
pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad y ve si hay en mí camino de maldad y guíame en tu camino eterno. Bendito